Bienvenidos una vez más a Primera y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos una vez más a Primera y Punto. Hoy es jueves 3 de julio, como siempre un excelente día para platicar de fantasy y de fútbol americano. Desafortunadamente no fue un día tan feliz el día de hoy. Me gustaría empezar compartiendo unas palabras sobre pues la noticia con la que despertamos algunos fanáticos del Liverpool, Los deportes en general. de los deportes del fútbol. Yo como fanático del Liverpool quería compartir unas breves palabras sobre Diogo Jota, un jugador de 28 años que falleció con su hermano desafortunadamente en un accidente automovilístico y bueno, parece tal vez hasta como raro o ridículo platicar de alguien que no conocemos personalmente, pero ver todas las muestras de apoyo de sus jugadores cercanos, de sus compañeros, gente que jugó con él en algún punto, pues te muestra cómo o sea, hay algo mucho más grande que todas las cosas que hacemos y pues creo que es un momento para que la gente recuerde que hay que amar a nuestros seres cercanos y amar con cariño porque pues pueden pasar estas cosas, nunca sabemos cuándo nos puede agarrar la vida con una sorpresa así, entonces pues igual desde aquí sorprendidos con las noticias, enviando nuestros mejores deseos para pues todos los amigos, la familia, la gente cercana. Una noticia difícil con las que amanece el mundo de los deportes, sin duda alguna. El día de hoy vamos a platicar de nuestros gallos preliminares, esos jugadores que nos llaman la atención porque se están yendo tal vez un poco tarde y podrían convertirse en ese jugador estrella de tu equipo que te acaba liderando a la victoria. Antes de eso, pues les queremos recordar que tenemos nuestra guía de Fantasy Fútbol en español, tenemos el código Fantasy 2025 para un descuento de 20%, tenemos el ranking ahí de Top 200. El episodio pasado platicamos de cómo se actualizaron los rankings por Abraham, de qué movimientos vimos. Abraham, ¿algún comentario antes de que pasemos a platicar de los gallos? Si quieren ganar su liga de fantasy, el primer paso que deben dar es clic en esta guía. Yo sé, hay suerte de por medio, hay lesiones, hay muchas cosas que no podemos controlar en el fantasy football, pero lo que sí se puede controlar o lo que podemos proyectar, lo compartimos en esta guía y se lo recomiendo mucho si quieren pues meterse más en fantasy, si quieren ser más competitivos en sus ligas o si saben de gente que juega fantasy y que luego andan por ahí perdidos con nombres, ya saben, la guía de fantasy y pues aprovechen el descuento también porque Sí. eh, pues después, no, ya cuando ya la quieran comprar acercándonos a su draft y ya no esté tanto el descuento o así, se van a arrepentir, entonces les Aquí recomiendo abajito, aprovechar. aquí abajito está el link en la descripción, así que apriétenle ahí, código Fantasy 2025 para el descuento. Un día como hoy, pero de 1968, los jugadores de la NFL hicieron por primera vez la huelga de la liga, exigiendo lo básico, sueldos justos, cobertura médica, pensión por primera vez. Y pues muy increíble pensar que el efecto mariposa de todo esto derivó en un contrato de 500 millones de dólares para Patrick Mahomes y pues Jackson Mahomes en TikTok también. Ya Abraham, se me había platícame un... olvidado Jackson. No, híjole, porque no tienes TikTok, yo creo. Tal vez Pla- sí, tal vez sí. Platícame un poco de cómo estamos calificando estos gallos preliminares, estos jugadores que tal vez podrían llegar a dar la sorpresa. ¿Cómo acabaste escogiendo a los jugadores por tu parte, Abraham? Lo que yo me fijé es qué jugadores he estado drafteando, qué jugadores cuando hago mock drafts estoy cómodo en el lugar en el que me cae y siento que es un buen valor. Escogimos cada quien uno de cada posición, coreback, corredor, receptor, tight end, ya se saben la dinámica. Pero sí, básicamente me estaba fijando en qué jugadores estoy confiando que puedan dar un paso más, qué jugadores nos estamos tal vez olvidando un poquito que nos gustaban el año pasado y que están quedando atrás. Entonces, ahí escogí 4 gallos que ahorita les compartiré con sus estadísticas ahí para reforzar un poquito el por qué los metí a esta sección. Justo para mí son jugadores que se están yendo un poco tarde y su techo, su potencial, cuando hablamos de su techo, es como ese máximo al que podrían llegar, es sin duda algo de un titular, algo de un jugador que pues inclusive te pueda acabar ganando la liga. Entonces, ¿por qué no empezamos con los corredores?
Bueno, yo escogí a Quinshon Judkins de los Cleveland Browns y tú escogiste a DeAndre Swift. Abraham, platícame por qué fuiste con DeAndre Swift, que justo lo mencionábamos en el episodio pasado como el gran ganador de la off-season de los Chicago Bears, ¿no? Es que, como dijiste, ¿no? Trajimos a Roshan Johnson en el episodio del martes. Ahora vamos a meter a DeAndre Swift, que es el número 1 en el depth chart actualmente en el equipo de los Bears. Llegó Ben Johnson y no nos vamos a cansar de decirlo todo el tiempo, pero creemos que esto va a mejorar la ofensiva en general, el esquema. Creemos que Caleb Williams se va a sentir más cómodo y va a poder avanzar. Pero no draftearon a nadie, no trajeron, o bueno, draftearon a Monangue, pero no invirtieron un draft capital. O sea, Sí, creo para que es mí, séptima ronda, ¿no? yo pensé que Bears podría terminar con un Quinshon Judkins, con un Travion Henderson. Pero Pensé a que ver, ¿cuál podían es la tomar ese diferencia approach. de un corredor de la ronda 5 a 7 a 5 en adelante en el draft? O sea, Creo que, ¿está o perdido sea, por completo Monongai? no está perdido, pero, o sea, la oportunidad que te van a dar va a ser diferente. O sea, cuando tú eres un nuevo head coach y haces tus primeros picks, pues claramente, ¿no? O sea, tú estás dando como hints de qué es lo que le faltaba al equipo desde tu manera de pensar, o también hay veces que pues no puedes dejar pasar ciertos talentos, ¿no? En tu draft board. Pero el hecho de que hayan quemado su primera ronda en un tight end y su segunda ronda en un wide receiver, cuando en verdad no eran como posiciones que dijeras, wow, es que están acabados, ¿no? Tienen a Cole Kmet, acababan de draftear a Romo Dunce con el pick 9 el año pasado, tienen todavía DJ Moore. Entonces, a mí me dio la idea de que estaba contento con los running backs. Ben Johnson ya ha trabajado con DeAndre Swift con sus años en Detroit. Y nada más para darles aquí unos pequeños datos, DeAndre Swift fue el 10º en running back targets y el 12º en running back receptions en el 2022. Esto era cuando Ben Johnson era el coordinador ofensivo en Detroit. Jugó más del 50% de los snaps ofensivos en tercera oportunidad. Y Jamal Williams fue el líder de rushing touchdowns ese año con 17, que era su compañero de equipo en los Lions. Entonces, claramente es una posición que anota mucho con Ben Johnson, porque hemos visto a David Montgomery también en temporadas pasadas. Hablamos de Roshan Johnson, pero Roshan Johnson ahorita está fuera del top 100, ¿no? Por lo menos en rankings. Creo que DeAndre Swift, mi preocupación aquí es si le va a dar el goal line work. Y si se lo dan, pues ya vimos que double digit touchdowns por la vía terrestre no está nada fuera de un esquema de Ben Johnson. Y también vimos que a Ben Johnson le gustaba utilizar a DeAndre Swift como receptor. Hemos visto a Jahmyr Gibbs también tomar ese rol. Y repito, no añadieron a Nick Chubb, no trajeron a J.K. Dobbins, que hubieran sido nombres que tal vez hubieran tomado un rol. Y creo que DeAndre Swift tiene un buen camino para hacer tal vez meterse al top 15 en running back, ¿no? Y es un jugador que te está cayendo por ahí de lo que es la ronda 6. Entonces sí Sí, creo que pues hay buen value. Si vas zero RB y te topas con DeAndre Swift y hasta lo puedes emparejar con un Quinshon Judkins una sí. ronda después, creo que no es mala idea buscar a Swift como una primera o segunda opción de running back en tu roster. Justo de Andrew Swift está yendo en el ADP 67, corredor número 23, en esa orilla de un segundo corredor. Quinshon Judkins está yendo en el 78, el corredor número 28, y a mí me llama bastante la atención pues, por toda la posibilidad que va a tener el año que entra. Sí. Primero comenzando con pues el capital de draft, justo lo que mencionabas con Monongai, al revés, pues justo con el pick 36 Cleveland lo escoge, es el tercer corredor que se va del draft board después de Genty y Omarion Hampton. Sin Mm. duda es un jugador que pinta como que va a tener toda la carga del trabajo en una ofensiva de Kevin Stefanski, que nos ha demostrado que le gusta mucho correr el balón. Durante Y que estos lo tres hace downs lo hace efectivamente también. efectivamente, justo. Kevin Stefanski ha ganado premios. Creo que sí acabó ganando Coach del Año, ¿no? Pero siempre está Sí. en la contienda justo porque hace muy buenos esquemas. ¿Cuál es mi preocupación principal? Que la ofensiva de los Browns no sea suficiente. Y bueno, pues como que sí hay muchas buenas expectativas con dos jugadores, Jerry Jeudy y Quinshon Judkins, pero sin certezas sobre el quarterback todavía. La verdad, sí me da un poco de miedo, pero como mencionas, imagínate que agarras 5 elite jugadores en las primeras 5 rondas y luego emparejas un
de Andrew Swift y Quinton Judkins. O sea, yo estoy fascinado con Sí, ese movimiento tienes en el draft. probablemente dos top 15 wide receivers, uno de los top 3 tight ends y probablemente tienes uno de los top 3 quarterbacks, ¿no? O sea, es una buena fórmula si lo vemos así. Vamos ahora a platicar de los receptores. Yo fui con Xavier Worthy, ADP 64, el receptor número 32. O sea, un borderline receptor 2, 3, ahí en esa orilla, en esa frontera. A mí Xavier Worthy me llamó mucho la atención por cómo terminó el año pasado. Termina Sí. con muy buenos partidos, muy buena producción. Es el receptor con más puntos de fantasy en el Super Bowl. Yo sé que el Super Bowl no da puntos de fantasy, pero sí, sin duda es algo que me llama la atención. Creo que la ofensiva de los Chiefs es una que tienes que ir agarrando como novato, es complicada. Andy Reid es un estratega maestro y lo mismo vimos con un jugador como Tyreek Hill en su año como novato que explota después de la semana 7. Y bueno, pues hay cierta incertidumbre sobre Rashid Rice regresando, pues la lesión que tenía, su proceso legal, digo, toda esta incertidumbre también es una preocupación para mí porque Rashid Rice y sus reportes, pues parece que va que vuela, viento en popa. Parece que va a recuperar su lugar como titular, pero sí, yo creo que Xavier Worthy tiene un techo máximo muy alto de receptor número 1 en una ofensiva de los Chiefs que hemos visto ser poderosa. Esperamos que Mahomes pueda dar ese rebote. Se nos está olvidando quién es su quarterback a veces, Abraham, pero platícame si te gusta Xavier Worthy y platícame de sí. quién escogiste tú de tu gallo preliminar, estos primeros gallos que estamos viendo en el draft process. A mí me gusta mucho en general el ataque aéreo de los Chiefs porque yo sí creo que la defensa va a tomar un pequeño paso hacia atrás. Van a tener que anotar un poquito más que el año pasado, no tanto como el game management que hacía Patrick Mahomes. Y Xavier Worthy creo que demostró en un buen stretch que podía ser como ese difference maker, ¿no? Recordar que fue una primera ronda de los Chiefs, ¿no? Bueno, el último pick, ¿no? Pero fue un first round, o fue el penúltimo, ya no me acuerdo si hicieron como un switch ahí, Hicieron un switch un switch, Buffalo ¿no? y Kansas City para que Kansas justo pudiera agarrar Cierto, primero a Xavier Worthy y ellos agarraron a Keon Keon Coleman. Coleman, sí. Pero sí me gusta la oportunidad que hay para Worthy. Creo que el wide receiver 32 para una ofensiva de Chiefs lo voy a tomar, ¿no? Todo el día y va a tener sus ups and downs. Teta Roa McMillan es mi gallo en wide receiver preliminar, como estamos diciéndolo. Pero el gran T-Mac, ¿qué podemos decir de T-Mac? Pick número 8 en el draft 2025. Eh, Está con Dave Canales, que voy a dar un poquito de background de Dave Canales. Estuvo en Seattle como coordinador de pase. DK Metcalf en el 2020 tuvo 10 touchdowns y en el 2021 12 touchdowns. Todo esto mientras Dave Canales era el Passing Game Coordinator y luego se fue a Tampa Bay como coordinador ofensivo en el 2023, donde Mike Evans tuvo 13 touchdowns. Lo vimos un poquito el año pasado, querían tener como ese target hog, de repente parecía que Deontay Johnson, ¿no? Tuvo sus semanas, luego tuvo muchos problemas off the field, Adam Thielen se lesionó, entonces como que nunca pudieron tener a alguien constante que fuera productivo. Estaba Xavier Leggett, Jalen Coker, que eran novatos. Entonces, creo que T-Mac es novato, sabemos, tal vez va a ser un poquito rough o tal vez empieza un poquito lento, pero creo que T-Mac tiene las posibilidades en mi mente de ser como el Malik Neighbors del año pasado, ¿no? Donde llega una ofensiva con algo de dudas, pero la verdad no hay mucha competencia y creo que con puro volumen y poco a poco, como vaya desarrollando su talento, van a ir llegando esos puntos en fantasy. Mi preocupación aquí es si lo que vimos de Bryce Young fue una mentirilla ahí al final de la temporada del año pasado. Tú y yo lo hemos hablado, nosotros sí creemos que Bryce Young como que Justo iba a figured decir, some things out, ¿no? yo sí Sí, o sea, creo yo la eso. verdad sí creo que Bryce Young como que empezó a poner uno y uno junto y empezó a construir y Dave Canales hizo un muy buen trabajo con los corebacks que ha trabajado. Entonces sí creo que hay un camino donde Bryce Young le da todos los targets a Ted McMillan, se vuelve como el principal red zone threat también. Y sí veo a Ted McMillan teniendo un año similar al de Malik Neighbors el año pasado, ¿no? Donde
Va a haber algunos altibajos, pero va a haber muchos juegos de 10 plus targets. Y si vienen unos cuantos touchdowns ahí, creo que T-Mac se podría colar al top 30. Mira, estos dos jugadores están yendo prácticamente juntos en Sí, el ADP. ahorita que veas los demás, nos fuimos 33-32, Sí, 17-16 y 10-9 con nuestros últimos jugadores. pero en esta circunstancia específica yo creo que prefiero a Ted McMillan, inclusive por haber elegido a Xavier Worthy, justo por la oportunidad que tiene para ser el Sí, número uno de Carolina, como están yo las también. cosas. Pero empieza a salir un reporte de que Rashee Rice no está al 100% o que va a haber una suspensión y Xavier Worthy, pues no sé si lo rebase ahí por la derecha. Vamos a platicar de los quarterbacks que escogimos para pues esta sección, empezando contigo con Jordan Love, que justo ADP 105, quarterback número 16, me parece una falta de respeto completa. Está La feo. verdad no sabía de esto, pero no sé si me tengo que ir a quejar con alguien. Abraham, Se platícame por nos, qué Jordan Love está en el QB16. se nos está olvidando, ¿no? Un poquito Jordan Love. Es lo que pasa cuando confías mucho en un jugador un año y te falla. Es como CJ Stroud. ¿Qué coreback es ahorita CJ Stroud? Creo que está más abajo Jordan Love, tal vez un poquito arriba. Pero CJ Stroud también el año pasado se estaba yendo en la ronda 5, se estaba yendo antes de Joe Burrow. Entonces, a eso pasa, ¿no? Te olvidas un poquito de la productividad. Pero déjenme recordarles quién es Jordan Love. Fue el quarterback número 5 en puntos totales en Fantasy en el 2023. Por eso estábamos tan hypeados con él el año pasado. Pero ¿qué pasó el año pasado? ¿Recuerdan esa semana 1 en Brasil contra los Philadelphia Eagles? Se lesiona en esa última serie. Creo que se pierde 1 o 2 juegos, ¿no? Vimos a Malik Willis tomar control de la Dos juegos y ofensiva. regresa creo que en la semana 4, sí. Y luego se vuelve a lesionar en la semana 8 en la ingle. Y entonces prácticamente la movilidad de Jordan Love, que tampoco te estoy diciendo que es Lamar Jackson, ¿no? Lamar Jackson, sí. Pero Jordan Love sí se mueve un poquito y aquí te va, ¿no? En el 2023 fue el quarterback 13 en jugadas diseñadas de la vía terrestre para la posición de quarterback y tuvo 233 yardas terrestres. El año pasado fue 30 en design runs, o sea, 13 a 30 en el 2024, solo 83 yardas terrestres el año pasado. No había movilidad. Lo vimos también en su juego, ¿no? ¿Cuántas veces le daban el balón a Josh Jacobs en la primera mitad y más o menos mataban el juego en esos primeros 2 cuartos? Ya después se gastaban un poquito el reloj. Creo que Jordan Love está súper posicionado para un bounce back year. Tiene un talentoso wide receiver group, ¿no? Que es Dontavian Wiggs, Jaden Reed. Le añaden ahora a Matthew Golden. Tienen a Tucker Craft, que ahorita nos vas a contar un poquito más de él. Y Spoiler. lo más importante, perdón, lo más importante es que Matt LaFleur sigue mandando jugadas aquí. Los Packers siguen siendo una de las ofensivas, desde mi punto de vista, más dinámicas y con mucho potencial. Entonces creo que nos estamos durmiendo un poquito en Jordan Love. Jordan Love es mi quarterback favorito para, si vas o sea, si no agarras de los primeros 5 o 6 y te empiezas a esperar, Jordan Love es de mis favoritos de esos primeros para agarrar y emparejar con un, ya sabes, abajo, ¿no? Con un Jared Goff, un Dak Prescott, pero Jordan Love me gusta mucho y en una de esas puede que no tengas que estar intercalando tus quarterbacks si Jordan Love da ese bounce back que creo que puede dar. El quarterback con el que yo fui es Drake May, se está yendo en la posición 106, quarterback 17, y pues también me llama un poco la atención porque ya mostró ese como mínimo de acarreo a través por Sí. la tierra. O sea, podemos ver casi siempre que promedia entre 4 y 6 puntos, que es como un touchdown extra que te está ayudando en cada partido. Recordemos que al final Drake May fue elegido al Pro Bowl, digo, ya no tiene mucha credibilidad ese evento, pero pues sigue Mac siendo de los... Jones fue al Ajá. Pro Bowl hace 2 años. No, bueno, pero fue como novato, tiene mucho upside para correr, Sí. estando muy joven, vimos que Josh Y Allen jugaba también con se una de las tardó, peores líneas ofensivas el año pasado. justo, Josh Allen se tardó en agarrar ritmo en la NFL y Drake May lo he visto inclusive un poco más acelerado que eso, hacia el mismo camino, como con la misma trayectoria, mucho mejor ambiente en su equipo, tanto de coaches con la llegada de Mike Vrabel y Josh McDaniels, De como de acuerdo. playmakers, Stephon Diggs y pues algunos novatos, aunque vimos esa noticia sorpresiva sobre Jalin Polk que podría ser cortado. Mm, Digo, hay un poco de incertidumbre con los receptores de los Patriots, pero sí. eso no es noticia nueva, es algo que siempre hemos visto a lo largo del año y como hemos mencionado, son jugadores que nos gustan también por su bajo costo en el draft.
cuando estás comprando a un Lamar Jackson, cuando estás comprando un Josh Allen, bueno, drafteando a uno de estos jugadores, lo que estás sacrificando como pues, costo de oportunidad, como se conoce en la economía, lo que estás dejando pasar al agarrar esto, no es solo el jugador que estás agarrando, sino también pues lo que estás perdiendo. Y eso implica los receptores, los corredores que se están yendo en esa posición, que son mucho más saturados y no vas a poder agarrar después. Entonces, vale la pena agarrar los jugadores que más quieres, los jugadores que más te llaman la atención y pues buscar estas joyitas escondidas en las rondas tardías. Digo, al final todo es una apuesta como hemos visto a lo largo de los años, pero cuando pegan, pues te pueden acabar ganando tu liga. El ala cerrada con el que yo me fui para terminar ya el episodio, la última sección, es Tucker Kraft. Se está yendo con un ADP de 109. Es el ala cerrada número 10. Y algo que vemos en la posición de ala cerrada es que después del 7 es prácticamente irrelevante. Prácticamente del 3. Podrías usar uno diferente cada semana. Como se conoce, streamear la posición, ¿no? O sea, agarrar un jugador diferente cada semana. ¿Y con quién podrías evitar esto? Pues yo creo que Tucker Kraft es uno de esos jugadores que aunque sea el ala cerrada número 10, tal vez te podría dar suficiente para toda la temporada. Él emergió como el ala cerrada número 1 para los Packers la temporada pasada y fue relativamente eficiente porque a pesar de que no era un hog machine de recepciones, no estaba cachando todo el tiempo el balón, anotaba 1 o 2 touchdowns por partido porque era una opción muy segura de Jordan Love en los pases. También creo que la llegada de Matthew Golden, que es muy rápido, podría abrir más oportunidad donde él se descubre. Y por último, pues ese bajo costo en el draft. ADP 109 está bastante tardío. De hecho, quiero resaltar el tema de porque Tucker Kraft se está yendo como el ala cerrada número 10 y Mark Andrews, que es el tuyo, ahorita nos vas a platicar un poco más, se está yendo con el 9. La diferencia de Tucker Kraft en ADP a Mark Andrews es de 109 a 88. ¿Con quién te irías considerando esas cosas? ¿Con Mark Andrews en la ronda 7-8 o Tucker Kraft en la 9ª? Creo que aquí depende de cómo estás armando tu equipo. O sea, si hiciste como tus 7 picks, tus primeras 7 rondas, y llegas a la ronda 8 y crees que estás como, o sea, ves las opciones y como que ya estás armado en ciertos lados, tal vez me gusta Mark Andrews, ¿no? Pero Tucker Kraft, repito, no está muy atrás, aunque sí está muy atrás en esto, pero no está muy atrás, porque ¿qué estamos buscando en Fantasy? Lo mencionamos todo el tiempo. Queremos jugadores que estén en buenas ofensivas, que van a anotar touchdowns y que van a hacer algo, van a tener algún rol, van a hacer alguna pieza de la ofensiva. Estos dos son prácticamente eso, pero si estás consiguiendo uno a un descuento de 20 picks más tarde, pues creo que, como mencionas, es algo que sí tienes que pensar, porque sí, a la mera hora, ¿qué tanta diferencia crees que puede haber entre Mark Andrews y Tucker Kraft? A eso se viene todo. Yo tengo a Mark Andrews como mi gallo. Yo sé que el año pasado fue complicado con Mark Andrews, pero creo que mucho tuvo que ver con el ADP que le estábamos dando el año pasado y con la idea que teníamos de Mark Andrews, ¿no? Digo, empezó medio mal. O sea, empezó medio mal y cerró muy bien. Pero mucho de cerrar bien fueron esos touchdowns. No fue tanto el volumen, recepciones. Porque vamos a ser claros, esta es una ofensiva run first offense con Derrick Henry y luego tienes a Lamar Jackson. Pero Mark Andrews fue el segundo líder receptor de este equipo detrás de Zay Flowers. Fue el líder receptor en touchdowns en la posición de tight end en toda la NFL y fue el líder receptor en touchdowns de los Baltimore Ravens con 11 touchdowns en el 2024. Lamar Jackson durmiendo otra vez, we sleeping al parecer. We sleeping un poquito. Lamar Jackson el año pasado fue lideró la NFL con 31 touchdowns de pase dentro de la red zone, de los cuales 10 fueron a Mark Andrews. O sea, claramente... dos fueron que le pegaron en la mano en la orillita, ¿no? Ah, no, sí, sí. O sea, no, eso fue al final. Creo que fue la... Ah, que se le cayó no, contra los Bengals el Thursday night, en la última jugada que le rebotó la mano del balón de las manos. Una locura esos juegos de Bengals Ravens el año pasado, era el Fantasy Bonanza, me acuerdo perfecto. Pero creo que Mark Andrews, cuando estás agarrando en la ronda 8 plus a un jugador que puede liderar su equipo en receiving touchdowns, y ese equipo son los Baltimore Ravens, yo lo voy a tomar. Yo sé que
Lamar Jackson a veces le gusta distribuir el balón, lanzó 41 pases de touchdown totales el año pasado y 11 fueron a Mark Andrews. O sea, claramente hay una preferencia ahí. Va a seguir siendo el principal target desde mi punto de vista cuando se acerquen a la yarda 20 en una ofensiva que una vez más proyecta para ser top 5 en los touchdowns anotados. ¿Cuál es mi preocupación aquí? Derrick Henry, o sea, que tienen a una bestia que es Derrick Henry, que claramente puede anotar cada vez que lleguen a la zona roja, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación número uno. Y la otra o sea, Isaiah Likely, pero en general como el passing game de los Ravens. Creo que no concentran mucho los targets, de No es repente mucho volumen no hay tampoco. mucho volumen, Es de las ofensivas que menos lanza varía. de la NFL, ¿no? Es una ofensiva que lanza poco, varía cada semana a semana y normalmente tienen buena defensa, tienen un buen equipo y casi siempre están jugando con la ventaja o empatados o abajo tanto. ¿Y qué es eso? La receta para Derrick Henry. Entonces, sí creo que de repente va a haber semanas, ¿no? Donde no están lanzando mucho el balón, Mark Andrews no está haciendo mucho, pero creo que a este punto ya sabes quién es Mark Andrews, ese tight end que vas a estar metiendo semana a semana, de repente va a tener semanas donde anote 2 touchdowns, de repente no va a anotar, and you're gonna live with that, pero creo que, repito, estás buscando jugadores que van a estar en ofensivas, que van a mover el balón, que van a anotar, y Tucker Kraft y Mark Andrews caen en ese molde perfectamente. Abraham, desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos el día de hoy para platicar de fantasy, pero Pensé bueno, que era un extended hoy. ya tenemos nuestros primeros gallos, esos como sleepers, silenciosos, secretos. Vamos a ver qué tal. Todos los que dimos ahorita son como de ronda 5 para atrás, ¿no? Sí, 6, creo. Bueno, DeAndre Swift está ahí en la orillita. Está como ahí, ¿no? Ese es winning formula, así que buena atención. El siguiente episodio es el episodio 100, entonces es un especial. No vamos a estar hablando concretamente de fantasy, no, pero eso pero no ahí se lo quieren perder. va a estar disponible desde el sábado de esta semana. Créanme, o el domingo. eso no se lo quieren perder. Y nos vemos el martes para platicar de la NFC del Norte. Vamos a hacer las primeras previas. Hasta entonces nos despedimos. Yo soy Marco Antonio Tena. Estoy aquí con Abraham Friend de Pro Football Focus. Nos vemos hasta la próxima.